Como ya habíamos hablado, tenemos a Leonel Falcón, miembro del Partido Humanista del Perú, y que formó parte de la coalición que llevó a Pedro Castillo al poder, y que en estos momentos hay una situación crítica en el Perú porque parece que hay un rompimiento entre Perú Libre y el presidente Castillo. Buenos días, Leonel, hermano, ¿cómo van las cosas por Perú? Cuéntame. Tito Olivo, un poco, pero el calor viene en el corazón. Tito Olivo, un saludo para ti y para todos tus televidentes, a la señal Cananga TV. Mi agradecimiento por esta deferencia que me haces para que tomen nota de la realidad nacional, en este caso del Perú. Hermanados y compatibilizados en lograr una patria grande, nueva, mejor, superior, alternativa. Estamos aquí. Efectivamente, el Partido Humanista Peruano, desde hace 2 años atrás, suscribió con Perú Libre un acuerdo político para impulsar una candidatura unitaria de la izquierda peruana y del progresismo también. Hicimos todos los esfuerzos del caso. Nos batimos duro, pero no logramos el objetivo de consolidar esa ansiada unidad por distintas circunstancias, principalmente el apetito voraz de gente que cree que la selección no lo puede resolver todo, y no es así. Sí. Parece que se nos fue la señal con Leonel Falcón de Perú. Vamos a ver si podemos entrar de nuevo. Si no, vamos situando. Bueno, ahí tenemos a Leonel. Leonel, ¿qué pasó con el primer ministro de Perú, bueno, que es miembro que fue primer ministro, que es miembro dirigente de Perú Libre, y por qué se le pide la renuncia? El presidente Pedro Castillo le pide la renuncia. Parece que se fue otra vez la señal con Leonel. Hemos tenido dificultades. ¿Me escuchaste, Leonel? Sí, claro que sí. Recapitulando, tenemos algún problema de conexión, pero vamos a tratar. No se está escuchando lo que está diciendo Leonel. Parece que hubo problema con el Zoom. Vamos a ver. ¿Me escuchas? Cuál es la situación, porque sí, nos gustaría ver qué es lo que está pasando. Habla ahora, a ver. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Muy bien. El tema es el siguiente. Pedro Castillo fue candidato a Perú, por Perú Libre. En primera vuelta nadie daba un sol en la unidad monetaria peruana por Pedro Castillo. Nos bajamos entero, logramos pasar a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta, como siempre, se buscó alianzas, apoyos, y llegó mucha gente que ahora lo han secuestrado a Castillo, lo han hecho cambiar su objetivo y el plan de gobierno, y le han dicho, con Perú Libre no, porque Perú Libre es un partido marxista, leninista, mereteísta, y ellos quieren el comunismo, y el Perú no está para el comunismo, y el Perú tampoco está para ser Venezuela, Nicaragua, Cuba, ni Bolivia. O sea, ese es el cuento clásico del imperio a través de sus lacayos, de sus infiltrados. Porque Castillo, al final de cuentas, no es un marxista-leninista, es un cristiano evangélico, profesor rural, de escasa preparación política, pero es el presidente. Entonces nos batimos entero por él, y el primer ministro fue designado por el presidente Castillo en concierto con Perú Libre. Ojo que Pedro Castillo es militante de Perú Libre, por lo tanto se somete al estatuto, al ideario, al programa de Perú Libre. Ahora se ha apartado y ha licenciado a Guido Bellido del premiariato. Guido Bellido regresa a su escaño parlamentario porque fue electo por el Cusco, por la región Cusco, como congresista de la República. Por lo tanto, seguirá dando batalla y seguirá dando pelea. Lo curioso del caso es que los que llegaron en la segunda vuelta al Tito, tú has estado en el Perú, has estado en la transmisión de mando, los que llegaron después, los que llegaron rezagados,
porque primero fueron rivales de Pedro Castillo, y a Pedro Castillo le decían de todo. Al final, ellos han copado los cargos ministeriales, han cambiado la agenda programática que planteó Perú Libre para el electorado peruano, para que puedan votar por Pedro Castillo, y eso ha generado una crisis de desconfianza entre Perú Libre y Pedro Castillo y su entorno más cercano. Corolario, Bellido no está en el gabinete, los ministros que eran de Perú Libre tampoco están, han recompuesto un gabinete a presión de la derecha fascista que pedía como argumento de batalla la vacancia presidencial. Castillo ha cedido y ha entregado prácticamente en bandeja de oro o bandeja de plata la cabeza de Guido Castillo. Perú Libre ha reaccionado, la bancada de Perú Libre ha dicho que no va a apoyar y no va a dar confianza a ese gabinete, lo acusa de estar infiltrado de derechistas y de caviares. Acá en el Perú se le dice caviares a esa gente que dice ser de izquierda, pero no es de izquierda, y más aún que son amamantados a través de fondos internacionales de la USAID. Son los mismos que financian las guarimbadas en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Entonces, aquí en el Perú financian ONG con el trasfondo de defender los derechos de las LGTBI, de legalizar el aborto, de legalizar la marihuana, en fin, que no son temas prioritarios en la agenda social del Perú, más aún que tenemos 10 millones de peruanos en extrema pobreza, gente que no tiene agua y desagüe, que no tiene título de propiedad, que está invisibilizado principalmente la población andina amazónica. Entonces todo esto ha generado una crisis. Ayer Castillo desesperadamente ha recompuesto el gabinete y ha quedado bonito ante la derecha, pero ha quedado mal parado ante el grueso electorado que le dio su voto, que se fajó por él, y hoy se ha convocado a una movilización nacional cuyo epicentro va a ser la Plaza San Martín. Tú la conoces, la Plaza San Martín, que es el epicentro de la efervescencia política del país, donde se mide la sintonía o el termómetro de la política peruana. Hemos sido convocados, estaremos ahí para defender el gobierno, lógicamente, de los votos de los que dieron el triunfo a Castillo, y para que el gobierno se mantenga en el rumbo programático con la cual ganó las elecciones, ¿no? Esa es la situación, Tito. ¿Me copiaste? Sí, te escuchamos bien, pero hay una serie de aprensiones que me llegan, y una de ellas es ¿qué va a pasar con el gobierno de Pedro Castillo? ¿Se puede esta situación de división interna y de fragilidad que puede presentar el gobierno llegar a una situación de que la derecha pueda derrocar el gobierno en términos electorales, en términos legales a través del Congreso? ¿O puede esto hacer que el gobierno gire más hacia la derecha y no haga los cambios profundos en el término del modelo neoliberal? Tito, ese es el peligro, que se cierren sobre el futuro del país. La derecha ha presionado, la derecha tenía un plan de contingencias. Inicialmente cuestionó el resultado electoral, decía que había fraude. Castillo logró juramentar como presidente. Tú has estado en las ceremonias oficiales, auscultaste el pulso de la gente, el temperamento de los políticos, y la derecha ha seguido conspirando. La derecha está tocando la puerta de los cuarteles. Felizmente que los sectores institucionalistas, las Fuerzas Armadas del Perú, se han mantenido en defensa de la democracia y la institucionalidad, no se han comprometido en estas intentonas de golpe, pero la derecha ha seguido movilizando a su gente en calles y plazas, reclamando todo y pidiendo fundamentalmente la vacancia del presidente. Y es que en el Congreso, lamentablemente, Perú Libre tiene 37 votos. La composición del Congreso peruano está en 130 congresistas. Entonces no tiene el control, no tiene la mayoría, ni siquiera tiene el control de la mesa directiva, no tiene el control de la Comisión de Constitución, de Economía, de Defensa, Inteligencia, Orden Interno. O sea, está prácticamente cortado de brazos en el Congreso. Entonces fácilmente la derecha puede juntar los 86 votos que necesita para vacar a Castillo, y Castillo sabe que esa posibilidad está latente. Entonces ha querido congraciarse con la derecha, bajando del cargo a Guido Bellido,
militante, dirigente de Perú Libre, consecuente, leal, como decimos acá en el Perú, valiente, macho, con los cojones bien puestos, que ha enfrentado el tema de cambios fundamentales, como por ejemplo renegociar el gas para que el Perú, siendo productor de gas, tenga el gas más barato en América Latina. Hoy día lo tiene por encima de los 50 y 60 soles, que equivale más o menos a $25, 20 dólares el balón de 10 kilos. Hecho grave en la medida de que el Perú es un país productor. Se habían iniciado desde la presidencia de la República, del Premierato, acciones de contacto con la gente. Hace pocos días, nomás en el Cusco, se proclamó la segunda reforma agraria para beneficiar a los olvidados del campo, los mini y pequeños productores del campo, para reivindicar la agricultura ancestral, tecnificarla y darle créditos baratos con el fin de repotenciarla y ser una vitrina de exportación desde los de abajo. Todo eso se ha truncado. Castillo ha entregado, como te digo, en bandeja de oro la cabeza de Bellido. Lo que se intuye es que está cediendo las presiones de la derecha y bueno, pues una derechización obligaría pues a la respuesta de los sectores populares que votaron por Castillo, y esta situación se puede tolerar en una crisis de mayores perspectivas y alcance. Otro hecho fundamental también que ha motivado ciertos niveles de enfrentamiento, ruptura al interior del gobierno fue cuando le pidieron la renuncia a Béjar. Béjar fue acusado de todo, el gabinete no lo defendió, Castillo se hizo un tanto el desviado del tema, Béjar cayó a los 15 días como canciller de la República. A través de Béjar se lanzó la iniciativa de dejar sin efecto el cártel de Lima, que es financiado, que fue auspiciado por el Imperio norteamericano, que permitió una migración de más de 1 millón de venezolanos al Perú sin ningún control. Béjar, ¿qué más dijo? Hay que integrarnos a la CELAC, hay que recomponer UNASUR, hay que ser parte de UNASUR. Béjar también planteó que bajo los 2 principios rectores fundamentales de la convivencia humana, no a la injerencia y tampoco a la injerencia en los asuntos internos y la libre determinación de los pueblos. Y esa política peruana exterior inaugurada con Castillo y con Béjar como canciller se cayó al nombrar en su reemplazo a un canciller que responde a los designios de la derecha y del imperio. Es decir, ese fue el primer grito de clarinada en la cual se vislumbraba que Castillo se quería desmarcar de Perú Libre. Hoy se ha consolidado esta situación, hoy la movilización dirá su palabra desde la perspectiva de los votantes, de los de abajo, y esperamos pues que esta situación se resuelva en términos de diálogo y entendimiento, de entender que el Perú y las mayorías nacionales, los invisibilizados del sistema, votaron por un cambio fundamental: no más neoliberalismo, no más corrupción, no más violación de derechos humanos, el Perú para los peruanos, humanizar el Perú, volverlo protagónico en la política de integración regional, como que se dio el primer salto en la CELAC, y el segundo, el entendimiento con Nicolás Maduro para permitir la repatriación, el retorno a Venezuela de los migrantes venezolanos que voluntariamente quieren retornar. Es decir, se truncaría una serie de expectativas, mientras tanto la derecha se frotan las manos y celebran al unísono con los caviares que dicen que son de izquierda, pero son, en la práctica son de derecha y que buscan solamente cargos, fajines, embajadas y las joyerías que siempre da ser gobierno, ¿no? Veo por tus declaraciones que la situación entre la izquierda de Perú es conflictiva en este momento. ¿No crees tú que podría bajarse el nivel de tono de los enfrentamientos para tratar de buscar un consenso entre la izquierda y ver cómo se retoma el programa de gobierno de Pedro Castillo en cuanto a las transformaciones que se persigue realizar, la realización de esa segunda reforma agraria que ojalá pueda llevarse a cabo? Tito, de nuestra parte, yo he conversado con Vladimir Cerrón, existe la mejor voluntad de poder empujar este proyecto, pero lamentablemente hay fuerzas nocivas, hay fuerzas retardatarias, fuerzas fácticas, las que no aparecen,
pero están ahí que defienden lo viejo, lo podrido, lo corrupto. Y ahí también hay sectores de izquierda, que diciéndose de izquierda, proclamándose de izquierda, alientan y conviven con ellos. Es nuestro deseo seguir apostando por la gobernabilidad del país en función a la línea programática de nuestro aliado Perú Libre. Nosotros con ellos tenemos un compromiso político de 5 puntos. El cambio de la constitución política del país a través de un referéndum, mejorar la calidad de la educación y elevar el presupuesto al 10% del Producto Bruto Interno de nuestro país, educación de calidad universal para todos los peruanos, sin distinto de ninguna clase, al 10% presupuestariamente, mejorar los hospitales, infraestructura hospitalaria, prevención y todo lo demás. Cuarto, la política alimentaria, seguridad alimentaria y el mejoramiento de la agricultura, y en eso encaja el tema de la segunda reforma agraria. Y finalmente, el tema anticorrupción, la lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga, sea de derecha, de izquierda o de centro, el que le roba al Estado, el que frustra la expectativa del pueblo, a la cárcel. Ese es el camino de los delincuentes. Y en la política hay que adecentarla. Entonces, bajo esa perspectiva, creemos que tendremos que jugarnos los últimos esfuerzos para recomponer esto, y mucho debe ayudar el comportamiento, la actitud y las enseñanzas y las experiencias de nuestros amigos latinoamericanos. Tú eres consciente y tú eres testigo de excepción cómo nosotros los humanistas peruanos, después de conocer el resultado de la primera vuelta, donde nosotros pusimos todo el empeño, el esfuerzo para pasar a segunda vuelta, dejando de lado enfrentamientos que siempre se dan al interior de la izquierda. Nosotros no reconocemos enemigos en la izquierda, pues serán pues adversarios, circunstanciales, pero al final de cuentas fumamos la pipa de la paz y en aras de la unidad te ponemos actitudes. Lo hicimos, coordinamos con nuestros amigos latinoamericanos para fomentar una mesa de diálogo, de entendimiento y de apoyo, y eso se dio. Y gracias, no puedo decir Dios, porque este es un partido que juegan los hombres, gracias a la voluntad, a la madurez y al apoyo solidario de nuestros hermanos latinoamericanos de la Patria Grande, donde tú también has participado y eres testigo de excepción, logramos consolidar el Frente Internacional y logramos el reconocimiento, el apoyo de Pedro Castillo en segunda vuelta. Yo valoro ese esfuerzo, ese apoyo de ustedes, fundamentalmente los dominicanos, los argentinos, los venezolanos, los colombianos, todos se unieron con nosotros y dijimos, vamos todos a una y logramos el objetivo. Pero ahora que somos gobierno, que somos parte de una coalición, se desconocen pergaminos, se desconocen apoyos. Bueno, eso es lo menos importante, porque los humanistas hemos dicho, nosotros no peleamos por cargos, sino peleamos por principios. Y para nosotros fue una gran satisfacción electoralmente derrotar a la derecha después de 40 años de neoliberalismo y 30 años de fujimorismo. Y dijimos, a partir de ahora, avancemos en consolidar el cambio de estructuras en el país. Lamentablemente, no se quiere. Se asustan ante el monstruo. Creemos que Castillo está secuestrado. Castillo tiene que despertar de su letargo y tiene que asumir la presidencia con dotes de liderazgo y asumir con responsabilidad el compromiso con el pueblo. Todo con el pueblo. No se le puede fallar al pueblo. No se le puede dar esperanzas para después traicionarlo. Ojalá que Castillo cambie de actitud, convoque a los aliados, convoque a una reunión de emergencia para consolidar mejores perspectivas y no hacerle caso a la derecha y responder todos al unísono los ataques de la derecha que ha sido brutales. Oiga, ¿cómo puede ser posible que apenas juramentado la semana están pidiendo la vacancia presidencial? Generalmente en las democracias desarrolladas o superadas de extremismo, siempre al ganador se le da el periodo de gracia, mínimo 1 año. A Castillo lo han combatido desde el primer momento, acusándolo de terrorista. A Bellido se le aperturó un proceso por apología del terrorismo. A Iber Maraví, el ministro de Trabajo, de igual manera. Una campaña soterrada, abierta, los medios de comunicación corporativos al servicio de la derecha, más recalcitrante, brutal. Entonces, todo eso nos ha fortalecido a nosotros, pero sin perjuicio de ello, hay alguna gente que no aguante el vendaval, piensa que ganar es suficiente y necesario nada más,
y continuar administrando la cosa pública como que si nada hubiese pasado. Nosotros vamos por un cambio, y si el cambio llegó por la vía electoral, en buena hora. Pero como te digo, Tito, tenemos que buscar que resuelva el tema en la interna y sacar lecciones de lo que significa escuchar al pueblo, escuchar sus demandas, cumplirle al pueblo, porque si no, será un fracaso más, sería un fracaso, lo pongo en condicional, sería un fracaso más para el pueblo peruano. Perder expectativas, perder esperanzas. Ya nos pasó con Ollantumala, ya nos pasó en su momento oportuno cuando se apostó por la opción de Toledo, y verás ahora que Toledo está camino a Perú vía extradición de Estados Unidos, que le espera una condena mínima de 30 años. Y como que tenemos 5 presidentes de la República enjuiciados, procesados, y uno suicidado por no responder a la justicia. La situación es difícil, pero tenemos la serenidad, la madurez, por lo menos de la parte nuestra, de que podremos capear el vendaval, y con la experiencia y la ayuda de ustedes y los consejos de ustedes de haber sido gobierno, de los bolivianos, porque esa experiencia internacional tenemos que nutrirnos, salgamos de esta situación un tanto difícil, ¿no? Yo sí tengo expectativas y tengo esperanza que podemos reconocer errores, defectos y avanzar en la consolidación de un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo. Sí, Leonel, yo recuerdo que el año pasado, cuando estábamos en el evento de los partidos y una nueva sociedad que se estaba efectuando en México y que se va a efectuar ahora a partir del 21 de octubre, se me acercaron varios compañeros del Perú y de América Latina, o sea, con un problema, porque yo tenía cierta cercanía con Karina, siempre me sentaba a desayunar o algo y hablaba con ella, y ellos se me acercaron diciendo que había una situación difícil en Perú, y esa situación se daba debido a que la izquierda iba a ir fragmentada y se quería hacer un frente en torno a Verónica, que era la que estaba encabezando las encuestas para ese instante en el Perú. Esos compañeros de Argentina, del mismo Perú, me dijeron que hablara contigo y con Karina, porque ustedes estaban desde el primer momento apoyando a Pedro Castillo. Yo recuerdo que Karina me dijo a mí, Tito, Perú es más que Lima. Y nosotros entendemos que debemos ir en una primera vuelta y después en una segunda vuelta construir un proceso unitario. ¿Y por qué hacíamos esto, Leonel? Nosotros habíamos visto y habíamos sido testigos de excepción de la llegada de Ollanta Humala y de la atracción al programa de Ollanta Humala y todo lo que constituyó Ollanta Humala para el Perú. Entonces, ante ese fracaso de izquierda que hubo, había la necesidad de construir un bloque sólido. Por eso, inmediatamente, tú me llamaste y me dijiste de la necesidad de construir y de ayudar a conformar la alianza en Perú para la segunda vuelta, cuando Pedro Castillo encabezó las encuestas. Yo, conjuntamente con los compañeros de Argentina, los compañeros de Uruguay y de otras nacionalidades, nos pusimos en el tono de comenzar a contactar a los compañeros en Perú que eran de otra bancada política, o sea, de otra parcela partidaria, para construir una gran fuerza que logró el objetivo de llevar a Pedro Castillo al poder. Me gustaría saber ahora, Leonel, si se pudieran construir caminos que puedan llegar o puedan llevar a subsanar ese problema que está dado, y en qué nosotros podemos, en mi parte, ayudar a ustedes a construir esa unidad.
Sí, efectivamente, nosotros conjuntamente en el año pasado en México queríamos articular, convencer a nuestros amigos de que la opción más saludable para el pueblo peruano era la de Pedro Castillo. Tenían serios inconvenientes, incluso yo, siendo militante dirigente nacional de Juntos por Perú, entendíamos que por ahí no iba la bolita, como se dice, hablando futbolísticamente. Olíamos el horizonte, auscultábamos el horizonte y ya nos dimos cuenta perfectamente que el pueblo peruano quería más de una izquierda provinciana, quería cosas tangibles. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos diferenciaba? Y ahí estaban las cosas cortadas al canto. Mientras que Verónica Mendoza priorizaba la agenda LGTBI, que es importante, pero no es urgente en el país, o en todo caso, en vía paralela se podría haber construido esa agenda, mientras que ellos pedían en su programa la legalización del aborto, cuando la Constitución del Estado peruano reconoce el aborto terapéutico y eutanásico, cuando pedían la legalización de la marihuana. Entonces la gente se sorprendía y decía, ¿y esta izquierda dónde salió? Decían que era una izquierda moderna, globalizada, y después nos enteramos de que esa agenda era la del imperio, en la que financia a USAID. En contrario a ello, la propuesta de Perú Libre es una propuesta objetiva, racional, que nacía de las entrañas del Perú profundo, del país donde somos más andinos y amazónica. En Lima hay 8 millones, 10 millones de peruanos, en el interior hay 20, 23. Entonces, ¿dónde están la mayoría? Están ahí. Entonces, logramos pasar a la segunda vuelta y, lógicamente, por inercia, las bases de y lo más grave para los latinoamericanos, que tenemos el corazón grande y somos latinoamericanistas y estamos identificados con los procesos liberadores, revolucionarios de América Latina y el Caribe principalmente y del mundo, la propuesta en relaciones internacionales de Verónica Mendoza era nada con Cuba, nada con Nicaragua, que en Nicaragua había una dictadura, una democracia imperfecta, que en Cuba se violaban derechos humanos, que Maduro era un traidor, no decían traidor, que era un corrupto, que era un dictador, y de Bolivia, idem. Entonces eso repercutió en los jóvenes que fuimos y que ahora ya estamos en base 40, base 50, para orientar nuestra opción electoral a favor de Castillo, que hablaba del respeto, de la integración de los pueblos. Entonces, ese fue el parteaguas. Nos dimos de alma en la campaña electoral para ganar los votos. Peleamos el mismo escenario, los mismos votantes, y quedaron algunas heridas, como venir después de la guerra y restañar las heridas es difícil. Pero nosotros dijimos, juntémonos nuevamente, y gracias, vuelvo a reiterar, gracias a ti, Tito, a tu voluntad política, a tu pensamiento, a tu acción. Yo valoro mucho tus conocimientos de ti en el poco tiempo que nos hemos conocido. Reconozco tu capacidad, tu valía, y más aún, creo que de economía, lo poco que sabía de economía, lo he desarrollado gracias a tu conocimiento en esa intervención magistral que tuviste el año pasado en México, en el seminario internacional. Y con los demás compañeros nos ayudaron a sentar las bases de una unidad dentro de la diversidad. Y lo logramos. Pero mira, lo que se construyó para ganar, ahora se destruye para acaparar los cargos. Los sectores que fueron convocados, ahora han secuestrado a Castillo y se han encaramado los cargos, están pidiendo, pedían el premiariato, pedían las relaciones internacionales, es decir, se han convertido en unos pedigueños, en unos ganapanes, cuando el objetivo no es eso. Nosotros como Partido Humanista no hemos pedido nada a cambio. Sabemos que nos corresponde una cuota de poder, pero no lo hemos exigido porque entendemos de que es prematuro todavía reclamar. Hemos llegado al final ya, Lionel. El plan programático. Y en eso estamos, Tito. Ojalá que nuevamente esa iniciativa que se dio en segunda vuelta se reedite, y ojalá que nos ayuden. De verdad, estamos dispuestos para eso. Lionel, excúsanos que hemos llegado ya al final. Va a entrar otro programa. Por favor, despídete de nuestra teleaudiencia
y vamos a tener otras entrevistas contigo y con otros dirigentes de allá de Perú. Muy bien. Tito, te agradezco esta deferencia, gracias. Queda mucha tela por cortar. Creemos que esto no es ruptura, esto es discusión, esto va a ser motivo de debate y al final saldrá el humo blanco como sale después de grandes confrontaciones o discusiones. Gracias por esta deferencia, gracias a Cananga TV, gracias a tu operador que nos permitió ingresar técnicamente con la señal limpia, superando impases, y será hasta nueva oportunidad. El Perú te espera, Tito, esperamos vernos en México el próximo fin de mes, y ahí charlaremos más en detalle y podemos lograr mejores posibilidades de corregir los errores que hemos cometido. Leonel, gracias a los amigos televidentes y gracias también al canal por permitirnos un poco más del tiempo que teníamos disponible. Hemos llegado al final de nuestra propuesta. Ojalá que los compañeros del Perú puedan construir un camino de avenencia y llegar a resolver ese impasse que se le presenta. Muchas gracias y hasta mañana.